Me llamo Genaro, más conocido como Jano para los cuates. Y aunque no soy mucho de andar creyendo en cuentos, hay cosas que pasan en este mundo que nomás no tienen explicación. Esta historia no es mía, es de Horacio, un pobre indigente que vaga por el pueblo y que, según dicen, perdió la razón después de lo que vivió. Yo, la mera verdad, no sé si está loco o si en sus ojos se asoman las sombras de algo que nadie debería haber visto. Así que ahí les va como él me la contó, palabra por palabra. En aquel entonces, Horacio no era el hombre harapiento que conocemos hoy. Venía de una familia y, como se dice aquí en mi pueblo, podridos en dinero, conocidos por su rancho y porque siempre organizaban la mejor cena de Navidad en el pueblo. Ese año, doña Amalia, la matriarca, andaba más insistente que nunca con que todos asistieran. Quería que la familia estuviera unida, aunque las rencillas de siempre no faltaban. Que si quien había quedado mal con la herencia del abuelo, que si uno le debía dinero al otro, puras cosas de rico que solo son felices con más dinero. Horacio recuerda que esa noche hacía un frío raro, más helado de lo normal, como si la sierra misma respirara en la nuca de la casa. Llegaron todos, los tíos, los primos, incluso los más rencorosos. La casa estaba adornada con velas, pero no eran velas normales, dice Horacio, sino de un tono rojizo, como si tuvieran sangre en la cera. Doña Amalia estaba orgullosa del mole que había preparado, diciendo que era una receta especial, heredada de su abuela, una mujer famosa por sus poderes de curandera, aunque otros la llamaban bruja. «Vengan todos a cenar», dijo doña Amalia, y nadie se hizo del rogar. El mole olía delicioso, pero cuando lo probaron, Horacio dice que algo cambió en el ambiente. Las luces de las velas parecían temblar, aunque no hubiera viento. De repente, un ruido vino de la cocina, como si alguien estuviera moviendo ollas. Todos se quedaron callados. «Seguro es el viento, las ventanas están más cerradas», dijo uno de los tíos, aunque su voz temblaba. Doña Amalia fue a revisar, y cuando volvió, su cara estaba blanca como papel. Horacio le preguntó qué había pasado, pero ella solo movió la cabeza, como queriendo quitarle importancia. «No es nada», dijo, pero sus manos temblaban. La cena continuó, aunque la tensión en la mesa era evidente. Los primos peleaban por tonterías, los tíos murmuraban entre ellos, y Horacio sentía como si alguien más estuviera en la casa, aunque sabía que eso era imposible. Fue entonces cuando su primo Diego, que siempre había sido el más mamador de la familia, se levantó de la mesa. «Todo esto es una tontería», dijo. «Todo esto del mole especial, las velas raras, puras pendejadas de la abuela». Dio unos pasos hacia la puerta, decidido a alargarse, pero no pudo abrirla. La puerta, que minutos antes estaba cerrada con seguro, ahora parecía estar completamente sellada. Diego jaló y empujó, pero nada. «Déjame intentar», dijo otro tío, pero tampoco pudo. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntaron los hijos de doña Amalia con un nudo en la garganta. Y saben, doña Amalia los miró a todos con una expresión que Horacio jamás olvidará. «El mole no es solo una receta, es una ofrenda, algo que protege a la familia, pero algo salió mal, algo no está bien esta noche». Las palabras de su madre dejaron a todos helados. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar algo que Horacio describe como un canto, pero no un canto normal. Era un murmullo, quizá rezos, lamentos o amenazas, pero venían de todas partes, de las paredes,
como si éstas hablaran. ¿Quién está ahí?, gritó Diego, aporreando la puerta con los puños. Las velas de la mesa comenzaron a apagarse una por una, hasta que solo quedó una pequeña luz que iluminaba el rostro de doña Amalia. «Quédense juntos», gritó ella. Pero antes de que alguien pudiera moverse, un ruido espeluznante resonó desde el techo. Era como si algo muy grande estuviera caminando allá arriba. Horacio jura que en ese momento vio una sombra deslizarse por la pared, algo alto y encorvado, con brazos tan largos que parecía tocar el suelo. La sombra desapareció tan rápido como apareció, pero dejó un olor que apestaba con madres. Pasaron los minutos sin que nada más ocurriera. La abuela trató de calmarlos y prendió de nuevo las velas. Las esposas de mis tíos estaban al borde del llanto, pero los tíos trataban de ser más optimistas. «Ya ven, solo eran cosas del viento», dijo tío Mauro, aunque su sonrisa nerviosa lo traicionaba. Diego, que seguía parado junto a la puerta, miraba a todos con cara de pocos amigos. «Ustedes están locos si creen que me voy a quedar aquí», dijo, mientras intentaba abrir la puerta de nuevo. Esta vez, la cerradura se dio sin problemas, como si nunca hubiera estado bloqueada. «Me largo. Ustedes quédense con su cena embrujada», agregó groseramente. «Diego, no seas necio», le gritó doña María desde la mesa. «Quédate, hijo. Es peligroso andar solo en la noche. Lo que sea que pasó, ya se calmó». Pero Diego no quiso escuchar y dijo: «Mejor peligro allá afuera que con ustedes aquí dentro». Todos comenzaron a insistirle para que se quedara. Horacio, en su intento por convencerlo, se levantó y lo jaló del brazo. «No seas terco, primo. Mira, ya está todo tranquilo. Acabemos de cenar y vámonos juntos si quieres. Pero no te vayas solo». Diego lo empujó, molesto, y dijo: «Suéltenme, no pienso quedarme ni un minuto más». Entonces la abuela intervino y dijo: «Déjenlo ir. Si Diego ya tomó su decisión, no lo detengan. Que sea Dios quien lo cuida allá afuera». Horacio contó que la matriarca lo miró con tristeza, pero no hizo nada por detenerlo. Diego salió, cerrando la puerta de golpe. Los pasos de sus botas se escuchaban un rato, y luego solo quedó el silencio. La cena continuó, pero ya no era la misma. Nadie quería comer el mole que seguían sus platos enfriándose. La abuela, tratando de darles ánimo, pidió que rezaran una oración antes de continuar. Así lo hicieron, aunque sus voces temblaban y las palabras salían atropelladas. «Sigamos con la cena, hijos», dijo la abuela. «Esto ya pasó. No debemos darle fuerza al miedo». Horacio contó que intentó comer, pero el mole le sabía raro, como si ya no fuera el mismo que probó al principio. «Era como si estuviera amargo», dijo, aunque no sé si era por el miedo lo que me hacía sentir así. De repente, un sonido seco vino del techo. Todos se quedaron inmóviles. «Otra vez», susurró una de las tías, llevándose las manos a la boca. El ruido se hizo más fuerte, como pasos pesados y arrastrados recorriendo el tejado de un lado a otro. Era como si algo enorme caminara arriba de ellos, pero nadie se atrevía a mirar hacia el techo. «Recen», ordenó la abuela, alzando las manos hacia la mesa. «Recen todos, ahora mismo». Y así lo hicieron. Entre lágrimas y temblores, comenzaron a rezar en voz alta, pero los pasos seguían. Cada vez eran más fuertes, más rápidos. El sonido se mezclaba con un crujido, como si las vigas del techo estuvieran a punto de romperse. De pronto, el ruido cesó. No se escuchaba nada, ni siquiera el viento. La abuela le sonrió
aliviada. Se fue. No soportó las alabanzas a Dios, dijo. Pero justo cuando Horacio estaba a punto de respirar tranquilo, las velas volvieron a apagarse, una por una, hasta dejarlos en completa oscuridad. En medio de las tinieblas, un ruido seco sonó en la sala, un estallido. Era una de las figuras religiosas del mueble, que había caído al suelo y se había roto en pedazos. Luego vino otro estallido, y otro. Las figuras comenzaron a explotar, como si algo invisible las hiciera pedazos. «Ave María Purísima», gritó una de las tías, mientras se cubría la cara con las manos. Fue entonces cuando lo peor sucedió. Horacio contó que, de la nada, la abuela comenzó a golpear su cabeza contra la mesa, como si algo la estuviera poseyendo. El primer golpe fue fuerte, pero el segundo fue aterrador. La sangre empezó a correr por su frente, manchando el mantel blanco. «Abuela, no», gritó Horacio, tratando de detenerla, pero no podía. La abuela, una mujer de casi 80 años, tenía una fuerza que ninguno de ellos podía explicar. Su cuerpo temblaba y de su boca comenzaron a salir palabras que no se entendían, gutural, como si no fueran suyas. Los demás intentaron sujetarla, pero era inútil. Seguía golpeándose una y otra vez hasta que su rostro quedó irreconocible. Y es que la sangre salpicó los platos y a los presentes, mientras los rezos desesperados de la familia se mezclaban con los gritos de horror. Cuando finalmente dejó de moverse, todo quedó en silencio otra vez. Horacio recordó que la abuela tenía una expresión de paz en el rostro, como si hubiera encontrado descanso. Pero el horror apenas comenzaba. El ambiente dentro de la casa era insoportable. Los gritos y llantos de los hijos de doña Amalia eran desesperados. La vieja mujer inmóvil sobre la mesa, su rostro destrozado y bañado en sangre, mientras sus hijos, uno tras otro, intentaban reanimarla. Horacio contó que sus manos temblaban al tocarla, como si tuvieran miedo de confirmar lo que ya sabían. La abuela estaba muerta. «Mamá, despierta, no nos dejes», decía tía Carmen entre lágrimas, mientras sujetaba la mano fría de la abuela. El sonido de la muerte solo era interrumpido por los lamentos, pero como si la tragedia no fuera suficiente, una lluvia torrencial empezó a caer de repente. Las gotas golpeaban el techo con furia y el sonido de los truenos hacía temblar las ventanas. La tormenta era tan violenta que daba la impresión de que el cielo mismo estaba enojado. «Tenemos que pedir ayuda», dijo tío Marcos con la voz quebrada, sacando su celular y marcando desesperadamente, pero no había señal. La red estaba saturada, como solía pasar en esas fechas de Navidad, cuando todo el mundo llama a sus familiares. Intentaron con varios teléfonos, pero fue inútil, estaban completamente aislados. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Carmen entre sollozos. «Recostémosla, no podemos hacer más», dijo Mauro finalmente. Horacio contó que todos se reunieron alrededor del cuerpo, rezaban, lloraban y se abrazaban, tratando de consolarse unos a otros. Pero el miedo seguía ahí, acechándolos. Algo no estaba bien, lo sentían en el aire. Cada trueno que sacudía la casa parecía anunciar que lo peor estaba por venir. De repente, entre los rezos y lamentos, se escuchó algo que hizo que todos se congelaran. Primero fue un sonido bajo, como un ronquido extraño. Horacio dijo que pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero luego se escuchó con claridad. Era una carcajada que venía de la abuela. Y saben, los ojos de todos se clavaron en el cuerpo de doña Amalia. La mujer
que hasta hace unos minutos estaba muerta, de pronto se sentó lentamente. Sus movimientos eran torpes, como si le costara controlar su propio cuerpo. Pero su sonrisa, esa sonrisa, era lo más aterrador que habían visto. Su boca, que antes no tenía un solo diente, ahora mostraba una fila de dientes afilados como cuchillos. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, como si un fuego oscuro ardiera dentro de ellos. La carcajada se hizo más fuerte, rebotando en las paredes de la casa. Era un sonido que no parecía humano, lleno de maldad y burla. Algunos intentaron correr, pero sus piernas no respondían. Era como si algo invisible los mantuviera clavados en el lugar. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó Mauro. Doña Amalia giró la cabeza lentamente hacia él. Su cuello crujió de manera grotesca. Sus labios, manchados de sangre, se movieron para hablar, pero lo que salió no eran palabras, sino un gruñido profundo, gutural, que no podía salir de un ser humano. «Recen, recen más fuerte», gritó Carmen, levantando el rosario que colgaba de su cuello. Todos empezaron a rezar a gritos, con los ojos cerrados y las manos temblando, pero la abuela no parecía afectada. Al contrario, cada palabra que pronunciaban la hacía reír más fuerte. Luego, con un movimiento inesperado, se levantó de la mesa. Su cuerpo parecía flotar por unos segundos antes de caer de pie sobre el suelo. Fue en ese momento cuando los verdaderos horrores comenzaron. La abuela extendió una mano hacia el mueble del comedor y lo arrojó contra la pared con una fuerza imposible para alguien de su tamaño y edad. Los platos, las velas y las figuras religiosas cayeron al suelo, destrozándose en 1000 pedazos. «No es mi mamá, no es mi mamá», gritó Mauro. La criatura que antes era doña Amalia giró la cabeza hacia él, con una sonrisa que parecía partirle la cara en dos. Dio un paso hacia adelante y luego otro, como un depredador acechando a su presa. «Salgan de aquí, corran», gritó Horacio, pero ninguno podía moverse. El miedo los tenía paralizados. De pronto, la tormenta afuera pareció intensificarse. Un rayo cayó cerca de la casa, iluminando el rostro deformado de la abuela. Fue suficiente para que todos entendieran que estaban atrapados con algo que no era de este mundo. La abuela, o mejor dicho, esa cosa que estaba en su cuerpo, se paró al centro del comedor con una presencia que helaba hasta los huesos. Nadie podía apartar la mirada de ella, aunque el miedo les apachurrara el alma. Su rostro desfigurado, con sus dientes con filo y esos ojos que ardían como brasas, los miraba con una mezcla de desprecio y burla. «No lloren por ella», dijo la abuela, pero su voz era grave y resonaba como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. «Ella no lo merece. Ustedes no lo merecen. ¿O acaso creen que han vivido tan cómodamente por casualidad?» Las palabras hicieron que todos se quedaran en silencio, con el miedo pintado en el rostro. Carmen, quien todavía sostenía el rosario, se atrevió a preguntar, aunque su voz apenas era un susurro. «¿De qué está hablando mamá?» «¿De qué hablo?» «De la verdad que ninguno de ustedes atrevería a imaginar. Su padre Casimiro, ese que todos recuerdan como un hombre trabajador y próspero, no era nada de eso. Era un cobarde desesperado que, junto con su querida esposa Amalia, me invocó una noche de Navidad cuando no tenía nada para comer, cuando todos ustedes iban a morir de hambre». Todos se miraron entre sí, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. El monstruo continuó, acercándose lentamente a la mesa
donde habían estado cenando. Ellos me ofrecieron algo a cambio de su bienestar. ¿Qué creen que fue? ¿Dinero? ¿Vida eterna? No, idiotas. Me ofrecieron a ustedes, a su sangre, a sus almas. Por eso han vivido cómodos todo este tiempo, mientras otros se hunden en la miseria. Porque ustedes eran el pago pendiente. Y ahora, después de tanto tiempo evadiéndome, he venido a cobrar. El silencio que siguió fue aterrador. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el techo y los truenos lejanos que iluminaban la casa con destellos intermitentes. Carmen empezó a llorar mientras apretaba el rosario contra su pecho. Eso no es cierto. Mamá nunca haría algo así, dijo Mauro, quien se levantó de golpe de su silla. ¿Ah, no? ¿Por qué crees que esa mujer pasó tantos años rezando? No era devota, Mauro. Tenía miedo de mí. Ella sabía que ese día llegaría. El tío Mauro, en un arrebato de valentía o de desesperación, se acercó a la abuela sosteniendo un rosario con firmeza y dijo: sea lo que sea que eres, no te vamos a dejar hacer más daño. Te sacaré de ella. ¿Crees que un pedazo de metal puede detenerme, imbécil? Antes de que Mauro pudiera reaccionar, la abuela alzó el brazo y lo golpeó en la cabeza con una fuerza inhumana. El impacto fue seco, brutal. Todos gritaron cuando vieron a Mauro desplomarse al suelo, sin vida, con los ojos abiertos en una expresión de horror eterno. No, Mauro, no. Carmen cayó de rodillas junto al cuerpo de su hermano, llorando desconsolada. Pero nadie más se atrevió a moverse. Estaban paralizados. La criatura miró a los demás con una sonrisa retorcida, su boca llena de sangre. Ven, nadie puede escapar de mí, ni siquiera los que intentan jugar a ser héroes. Los primos pequeños empezaron a llorar y Carmen les abrazó, tratando de calmarlos, aunque ella misma estaba al borde de quedar loca. De pronto, Carmen se levantó con los ojos llenos de lágrimas y le gritó a la criatura: si vienes por nosotros, llévame a mí, deja a los demás en paz. La abuela se acercó a ella lentamente, dejando un rastro de sangre en el suelo con cada paso. Qué conmovedor, dijo con sarcasmo. Pero no, querida, no funciona así. A todos los quiero, uno por uno. Nadie se escapa del pacto de sangre. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Uno de los truenos fue tan fuerte que la luz de las velas parpadeó de nuevo, como si se fueran a apagar. La criatura pareció detenerse por un momento, levantando la cabeza hacia el techo, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Esto no ha terminado. Aún falta lo mejor, dijo la abuela con una sonrisa maligna, antes de desaparecer en un movimiento que nadie pudo seguir. El cuerpo de doña Amalia cayó al suelo como un saco vacío, sin vida otra vez. El cuerpo de la abuela yacía en el suelo, frío, inerte. Nadie se atrevía a acercarse. Hijos y nueras de doña Amalia lloraban. Los primos pequeños seguían llorando en silencio. La casa estaba en un caos absoluto. La mesa rota, las figuras religiosas hechas añicos y el cadáver del tío Mauro en un charco de sangre que parecía expandirse. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen entre sollozos, pero nadie respondió. El silencio en la casa era tan denso que cualquier sonido, por pequeño que fuera, retumbaba como un tambor. Afuera, la lluvia seguía cayendo con furia y los truenos iluminaban brevemente el desastre dentro del comedor. De repente, un ruido seco proveniente del piso superior los hizo a todos brincar. Era como si algo pesado se hubiera movido. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los primos pequeños, escondiéndose detrás de Carmen.
No lo sé, respondió Horacio, tomando valor para dar unos pasos hacia la escalera. De pronto, el ruido se repitió, más fuerte esta vez. Algo estaba arriba, algo estaba moviéndose. Carmen trató de detener a Horacio, pero él ya había tomado un cuchillo de la cocina y estaba subiendo los escalones, uno por uno, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando llegó al último escalón, el pasillo estaba oscuro. El único cuarto con la puerta abierta era el de la abuela. Un olor extraño, mezcla de humedad y algo podrido, salía de allí. Horacio sintió náuseas, pero avanzó. Al asomarse, vio el cuarto destrozado. Los muebles estaban volcados, las paredes llenas de marcas como si garras enormes las hubieran rasguñado. En el centro del cuarto estaba la vieja cama de madera y sobre ella algo imposible. El cuerpo de la abuela estaba ahí, pero no como la habían dejado en el comedor. Estaba destrozado, como si algo hubiera jugado con él. Sus brazos y piernas estaban torcidos en ángulos antinaturales, y su rostro estaba tan desfigurado que ya no parecía humano. Un ruido gutural, profundo, los hizo retroceder, y antes de que pudiera reaccionar, algo salió de la sombra detrás de la cama. Era una criatura enorme, con garras que brillaban bajo la tenue luz del pasillo y unos ojos que parecían quemar directamente en el alma de Horacio. El pánico lo paralizó por un segundo eterno. Entonces, sin pensar, gritó y salió corriendo escaleras abajo. «Tenemos que salir de aquí», gritó al llegar al comedor, pero apenas había terminado de hablar cuando la criatura apareció en la escalera. Bajaba lentamente, dejando marcas profundas en los escalones con sus garras. Los primos pequeños comenzaron a llorar y Carmen trató de sacarlos por la puerta trasera, pero antes de que pudieran dar un paso, la criatura se lanzó sobre ellos con una velocidad inhumana. Su garra atravesó el pecho de Carmen como si fuera papel y la levantó en el aire. La sangre salpicó a todos, mientras Carmen daba un último grito de dolor. Horacio sintió que sus piernas fallaban, pero sabía que no podía quedarse quieto. Agarró a los dos primos más pequeños y trató de llevarlos hacia la cocina, pero la criatura lo vio. Con un movimiento brutal, lanzó el cuerpo de Carmen hacia él, haciendo que cayera al suelo. Los niños, aterrados, intentaron correr, pero no llegaron lejos. La criatura los alcanzó uno por uno, terminando con ellos en un instante. Horacio se arrastró hacia la puerta principal, mientras el comedor se convertía en un baño de sangre. Su respiración era tan rápida que sentía que iba a desmayarse. Logró abrir la puerta y salió corriendo bajo la lluvia. No sabía dónde ir, solo quería alejarse. Pero apenas había llegado al jardín cuando la criatura apareció frente a él. Era como si lo estuviera jugando, como un gato juega con un ratón. Horacio tropezó y cayó de espaldas en el lodo. La bestia se acercó lentamente, inclinándose hacia él, y soltó un gruñido que parecía vibrar en sus huesos. «¿Por qué yo?», pensó, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Cerró los ojos, esperando el golpe final, pero no llegó. Cuando los abrió, la criatura ya no estaba. El aire estaba pesado y el silencio era sepulcral. Horacio miró alrededor, completamente solo. Días después, la policía encontró la escena en la casa, los cuerpos destrozados de toda su familia y a Horacio temblando en un rincón cubierto de sangre. Intentaron interrogarlo, pero lo único que repetía una y otra vez era: «No fui yo, no fui yo». Su primo Diego, aquel que había huido en un principio, fue encontrado a un par de kilómetros de la casa.
habían hecho un espantapájaros con su cuerpo mutilado. Las autoridades, incapaces de encontrar una explicación, concluyeron que Horacio era el responsable de la masacre. Pero cuando lo examinaron, se dieron cuenta de que su mente había colapsado. Era un hombre roto, un cascarón vacío. No tenía sentido encerrarlo. Lo dejaron libre. Años después, la gente del pueblo todavía cuenta la historia de Horacio, el loco que siempre merodea cerca del cementerio, hablando solo. Nadie sabe qué ocurrió realmente esa noche, pero cuando alguien le pregunta, él solo sonríe y murmura: sigo esperando. Sé que va a regresar por mí.